Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre un nuevo método de PCR en emulsión junto con la espectrofotometría de fluorescencia para la detección simultánea, cualitativa y cuantitativa de alto rendimiento de las múltiples dianas de DNA. Este paper fue publicado el 17 de enero del 2019 por Jan Andu y sus colaboradores. En la actualidad existe un aumento en el número de muestras biomoleculares a ser analizadas, requiriendo métodos de alto rendimiento. Existe tecnología tradicional para la detección de un solo gen en una reacción, pero si las muestras son más complejas, necesitamos reacciones por separado, elevando el costo y requiriendo más tiempo. En el paper se analiza el PCR múltiples y los problemas como con las secuencias muy cortas y la interferencia que puede existir con los observadores, además de problemas con el rendimiento como es en la PCR de tiempo. Por este motivo se elige el PCR en emulsión desarrollado para la amplificación simultánea de alto rendimiento de varias dianas de DNA, además que puede utilizarse solo o combinarse con diferentes métodos. En el PCR en emulsión, las diferentes dianas de DNA se dividen en compartimentos en millones de microservos y se amplifican paralelamente en una emulsión de agua en aceite, teniendo que en cada gota contiene una única molécula, funcionando así como un reactor en micro de PCR. Dado que el PCR en emulsión es un método de detección de alto rendimiento, se une a la espectrofotometría de fluorescencia para la detección cualitativa, cuantitativa y de alto rendimiento de múltiples genes biológicos en una sola reacción. Se utiliza un par de cebadores marcados con diferentes fluoróforos y en una muestra mixta se puede amplificar un conjunto de genes en una sola reacción. Materiales. Para realizar la PCR en emulsión múltiplex se preparó los siguientes materiales. La harina de maíz GM de las variedades BT176, GA21, NK603 y TC1507 fueron suministrados por Monsanto. Las semillas no transgénicas de maíz, soja, colza y trigo fueron compradas en un mercado local en Shanghái, China. Los DNA genómicos de agentes patógenos que se transmiten a través de los alimentos comunes, como la Salmonella, Listeria, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Y además se prepararon los plásmidos para el ensayo de reproducibilidad. Preparación de la muestra. Se extrajeron y purificaron los DNA genómicos de los materiales vegetales utilizando un kit de extracción. La concentración y la calidad del DNA se estimaron utilizando un espectrofotómetro. Además, se prepararon una serie de soluciones de ADN mezclando la harina de maíz GM con la harina de maíz no GM, teniendo un contenido relativo final del 10, 5, 1 y 0.5% relación peso-peso para cada uno de los 4 maíces GM. Para la construcción de plásmidos estándar se utilizaron calibradores de genes específicos del maíz GM. Estos plásmidos se diluyeron para evitar la pérdida de ADN debido a la absorción de las paredes del tubo. Yo les voy a hablar sobre el Infinity 200 Pro y el análisis de Magellan. Este es un valor agregado que se le da a la PCR. Entonces, los múltiples amplicones marcados con fluorescencia se detectaron y analizaron utilizando el Infinity M1000 Pro, en donde los amplicones obtenidos en la PCR se colocaron en el analizador de fluorescencia llamado Infinity 200 Pro. El software Magellan, el software nos va a ayudar a estandarizar el protocolo para ver cuáles son los amplicones, qué colores tiene, cuántos hay y de qué ondas van a hacer la lectura.
En primer lugar, se colocan los amplicones en las placas TM de fluorescencia 200 de fondo negro y de fondo blanco. Esto se le realiza para lograr observar la fluorescencia. Para lograr observar esta fluorescencia, primero se excitan los fluoróforos para observar picos que van a estar en una longitud de onda específica, obteniendo los de RFU, que son las unidades de fluorescencia relativas. Estas son específicas para cada fluoróforo. Se realiza el cálculo del umbral para estandarizar y observar si el protocolo sigue una distribución normal y los datos no están tan dispersos. Con esto me ayuda a distinguir los positivos de los negativos para ver si fluorecen y no fluorecen. Y ahí se encuentra la fórmula con la que se calcula el umbral. En cuanto a la detección cualitativa y cuantitativa de alto rendimiento, esto se realiza para probar la especificidad. Se realiza un doble ensayo y se observa la intensidad con la que florece cada uno de estos. Entonces, mientras más específicos son, se identifican que los amplicones están bien marcados. Por lo tanto, se observa los amplicones que se están buscando. Aquí se describe un protocolo para amplificar mezclas complejas de ADN basado en compartimentos de genes en una emulsión de agua en aceite. La fase acuosa para la emulsión se mezcla los componentes que se indican en la tabla 1. El buffer 10X, el BSA, el primer forward, el primer reverse, los DNTPs, la polimerasa PFU, el templado de DNA y agua, dando así una reacción de 260 microlitros. En tanto, para la mezcla de aceite y surfactantes se mezclan los componentes de la tabla 2, que son el SPEN 80, Twin 80, Triton X100 y aceite mineral. Y luego se centrifuga a 1000 revoluciones por minuto durante 2 horas. Después se coloca 200 microlitros de la fase acuosa a 400 microlitros de la mezcla de aceite surfactante gota a gota durante un periodo de 1.5 minutos. Luego se somete a las siguientes reacciones en el siguiente programa de ciclos y temperaturas como se indica en la tabla 3. Cabe mencionar que A es la temperatura de fusión del cebador más baja, menos 5 grados centígrados, y B es la longitud del objetivo de amplificación en pares de kilobases. Después de finalizar el programa, a las reacciones de PCR emulsionadas se va a centrifugar a 13.000 gravedades por 5 minutos a 25 grados centígrados. Luego se descarta la fase superior, que es el aceite. Y luego se debe limpiar los productos de PCR emulsionados y no emulsificados con el Gel Wizard y sistemas de limpieza de PCR. Finalmente se analiza las alícuotas de los productos de PCR emulsionados y no emulsionados por electroforesis a través de un gel de agarosa. Vamos a presentar las ventajas de emulsión de PCR. La excelencia del método de emulsión de PCR se le puede atribuir a la combinación con la espectrofotometría de fluorescencia. La PCR de emulsión se puede mejorar en el rendimiento, evitando así las restricciones de múltiples PCR al dividir la mezcla en reacción, manteniendo la especificidad y la sensibilidad. La PCR en digital permite la cuantificación absoluta de muestras de ácido nucleico con un número de copias bajo, además de un generador de gotas automatizado. La técnica de emulsión de PCR es la primera tecnología analítica de este tipo que permite el análisis simultáneo, cuantitativo y cualitativo de alto rendimiento en múltiples genes. Las desventajas en la emulsión de PCR. Primeramente, la electroforesis en gel de agarosa que se utiliza para analizar los productos de PCR solo permite un análisis cualitativo, pero no una determinación cuantitativa. Además de que en los geles de agarosa existe una contaminación que puede ser defectuosa en los resultados. El método de emulsión de PCR permite la aplicación en el campo de la ganadería, incluida la detección de patógenos y microorganismos, pero no se ha comprobado el uso en la detección de variedades de genes relacionadas con enfermedades humanas y el asesoramiento genético. Esta técnica puede mejorarse con un sistema de purificación automática, momento en el cual la repetitividad y la precisión se deben mejorar considerablemente.